Buenas noches. Con nosotros se encuentra hoy el doctor Joel Vicky, presidente del Seminario Reformado Teológico Puritano en Grand Rapids, Michigan. El Seminario Teológico Reformado Puritano es líder en Norteamérica y en el mundo. El doctor Joel Vicky viaja extensamente dando una gran cantidad de conferencias y disertaciones en todo el mundo. Realmente es como otro R.C. Sproul, promoviendo el amor de Dios y el amor de conocer a Dios a través de la teología. Acaba de escribir un libro, Teología Sistemática Reformada, cuyo subtítulo es Revelación en Dios. Y estamos muy contentos de que este libro haya sido traducido al español. Y en el Seminario Reformado Latinoamericano, el SRL, este libro será usado como libro de texto, guía. Pero este libro, de hecho, es una teología escrita para todo el mundo, porque ha sido escrito casi, según entiendo, como un devocional en el que cada capítulo termina en una doxología, dando gloria a Dios. Buenas noches, Dr. Vicky. Es un placer tenerlo con nosotros en el SRL. Y en América Latina todos estamos ansiosos por saber un poco más sobre su trabajo. Bueno, muchas gracias. Es muy bueno estar con ustedes. Estoy muy emocionado con respecto al SRL y su impacto en el mundo de habla hispana. Estoy entusiasmado con la forma en que Dios está trayendo la verdad reformada, la verdad bíblica, a través de estudiantes de teología, a través del SRL. Y espero ver también lo que Dios seguirá haciendo en las generaciones venideras. Solo oro para que este tipo de avivamiento que está ocurriendo simplemente siga creciendo. Yo me uno a las oraciones todos los días para que Dios nos dé un mayor despertar, un gran despertar y llene la tierra con el conocimiento del Señor como las aguas llenen el mar. Así que gracias por traerme a bordo y preguntarme sobre la teología sistemática reformada. Soy muy emocionado de ver el volumen 1 impreso en español. Es maravilloso. Por cierto, está siendo reimpreso en varios idiomas. Así que eso realmente es alentador. Salió la edición en portugués, de hecho, y se está trabajando en la edición coreana y en algunos otros idiomas. Además, otro de nuestros grandes objetivos, Noé, es trabajar junto con mi coautor Paul Smalley, quien es mi profesor asistente, quien básicamente toma mis notas, le agrega cosas y luego me las trae, las repasamos juntos. Y quiero asegurarme de que él reciba crédito por esto, porque también está trabajando duro en este proyecto y estoy agradecido con mi hermano Paul. Y uno de nuestros grandes objetivos es que estamos tratando de presentarle al mundo una teología sistemática desde una perspectiva reformada, la cual, en 4 volúmenes, cubre todo el campo teológico y puede ser utilizada en seminarios de todo el mundo en diferentes idiomas. Esa era nuestra meta al principio. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos palabras teológicas desafiantes, para laicos las explicamos a un nivel de que estas personas puedan entenderlas, por lo que tienes razón cuando dices que el público objetivo es amplio. El objetivo es incluir laicos educados, incluir servidores de la iglesia, ministros, en varios idiomas en todo el mundo. Pero a la vez, que este texto sea un libro de texto a nivel de seminario. Por eso lo hemos dividido de la manera clásica del enfoque sistemático reformado,
que consiste en tener prolegómenos al comienzo, lo primero, eso lo llamamos revelación para simplificarlo. Luego tenemos teología propia, que ya hemos llamado nosotros Dios. Esos son los dos temas principales en el volumen 1 que han sido traducidos al español y ya publicados. Luego, en el volumen 2, creo que ya los traductores están trabajando en él, trata sobre el hombre y Cristo, a menudo llamado Antropología y Cristología. Luego el volumen 3, que salió de hecho la semana pasada, trata sobre el Espíritu Santo y nuestra salvación. Así que eso es soteriología. Y el volumen 3 es interesante porque hemos agregado más de lo normal, de lo que las teologías sistemáticas reformadas ofrecen. Usualmente tenemos una sección de apertura de unos pocos cientos de páginas sobre el Espíritu Santo mismo y luego también adjuntamos una ética al final y algunos aspectos experienciales de la soteriología como la llenura del Espíritu Santo. También cosas éticas como un capítulo sobre los 10 mandamientos y sobre el temor del Señor, también sobre la vigilancia sobria y cosas por el estilo. Por tanto, este volumen trae más que la teología sistemática típica. Luego el volumen 4, en este momento estamos más o menos a 3/4 partes del camino. Es el volumen que va a tratar sobre eclesiología y la doctrina de los últimos tiempos, escatología. El objetivo, como verán, es que cada volumen tenga alrededor de 600 páginas de material y de esta manera pueda ser un libro de texto para seminarios y para profesores. Doctor Vicky, estamos realmente muy contentos de que usted haya escrito estos libros y sabemos que nos va a explicar en la conferencia que nos va a dar más adelante 10 puntos básicos sobre el libro que ya está impreso en español y que usted se encuentra motivando a los estudiantes a no ser solo personas académicas, sino que también amen al Señor. Usted está motivando a estas personas a que amen la palabra de Dios, a que amen a Jesús y dependan del Espíritu Santo para que sean discípulos de Cristo y realmente miren la teología como una manera de conocer a Dios, de amarlo y glorificarlo. Estamos entusiasmados con eso. Estoy seguro de que más adelante publicaremos su conferencia sobre esto. Pero cuando mencionó que los seminarios generalmente o muchas veces pueden convertirse en cementerios, lugares muertos, nos llamó la atención porque este es el deseo del SRL, estoy seguro que es también el del seminario puritano, tener hombres de Dios que amen a Dios y que no tengan la teología como otra filosofía. Correcto. Así que en esta conferencia que están a punto de escuchar, lo que hice fue tomar una muestra del volumen 1 y lo prediqué, agregando, por supuesto, algunos pensamientos, quitando otros, pero quería hacerlo a través de esta conferencia, apuntando no solo a la parte académica y teológica, y apuntamos a eso, es importante, pero también apuntamos a su espiritualidad, como dice usted. Son 10 puntos que voy a enseñar para fomentar teólogos sistemáticos calificados. Y todos esos 10 puntos son necesarios para hacer esto de una manera espiritual que traiga gloria a Dios. Por tanto, esto es un ejemplo de un capítulo de nuestro libro que lo hace diferente a una teología sistemática normal, porque normalmente este tema ni siquiera se aborda en la mayoría de teologías sistemáticas, porque solo toman un enfoque más académico.
Y eso me lleva, ¿no?, a esta transición. Y es un pensamiento que quería compartir con ustedes en el SRL. Es que lo que es único acerca de esta teología sistemática es que básicamente estamos compartiendo 5 cosas importantes. En primer lugar, les decimos todo lo que la Biblia tiene que decir sobre una doctrina. Analizamos toda la Escritura y luego lo explicamos tal vez en 5 o más páginas. ¿Qué dice la Biblia realmente sobre esa doctrina particular? En segundo lugar, decimos qué dice la historia de la iglesia sobre esto, tanto a favor como en contra, la verdad como los errores. Luego miramos en tercer lugar cómo experimentamos estas doctrinas. Tomemos por ejemplo la intercesión de Cristo. ¿Cómo experimentamos la intercesión de Cristo en nuestra propia alma y cómo esto puede animarnos en nuestro caminar espiritual con Dios? Porque la mayoría de teologías sistemáticas solo nos dan un vislumbre de esto o tal vez lo ignoran por completo. Para nosotros esto es muy, muy importante porque quiero que mi lector y que aquellos hombres que entrenemos para el ministerio sepan cómo experimentar, cómo llegar a una conexión espiritual con cada doctrina en particular, como dijo Martín Lutero. Por estas cosas los hombres viven, por lo tanto la doctrina es el cielo. La doctrina no es seca, la doctrina es el cielo. Esa es la tercera cosa. Lo cuarto es que tratamos de salirnos de ese énfasis experiencial de cada doctrina para darle al lector entre 3 y 10 puntos prácticos sobre cada doctrina. Tal vez en 1 o 2 párrafos cada uno. Lecciones prácticas sobre cómo pueden vivir esta doctrina en su propia vida cristiana, personal, no solo la experiencia de su alma, sino también en relación con otras personas, la iglesia y la sociedad. Finalmente, queremos que terminen en doxología. Por tanto, concluimos cada capítulo con un poema o un himno. Ese es el enfoque quíntuple. Biblia, historia de la iglesia, experiencia, práctica y doxología. Y ese es el patrón general que seguimos. No todos los capítulos se prestan para darle un énfasis completo a cada uno de estos puntos, pero ese es el objetivo de esta teología sistemática. Por tanto, queremos que cada lector llegue al final de cada capítulo y diga, wow, esta doctrina ha enriquecido mi vida. Ahora la entiendo mejor en mi mente, sé cómo experimentarla mejor en mi corazón y sé cómo debo vivirla más en mi vida. Y ese es el mismo modelo de nuestro seminario, cabeza, corazón y manos. Nuestro anhelo es que cada doctrina ministre al hombre entero y esa es nuestra pasión. Entonces podemos ver claramente que este es un libro que puede ser utilizado por cualquier cristiano, porque como usted indicó, para hacer teología hay que ser un discípulo, hay que ser un cristiano, hay que tener fe. De lo contrario, es un ejercicio meramente académico como cualquier otra filosofía. Así es. Y ese es el fundamento. Nosotros argumentamos de que si uno no es un verdadero cristiano, puedes hacer teología académica, pero no podrás llegar al corazón del asunto. Como dice Pablo en 1 Corintios 2, el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu de Dios, y toda doctrina verdadera es inseparable del Espíritu Santo. Por eso necesitamos la iluminación, la dirección, el fundamento de las Escrituras, pero también el compromiso de vida que obra en el Espíritu Santo. Nosotros como discípulos de Cristo, y solo como discípulos podemos hacer teología correctamente. Obviamente, cuando eres cristiano, estás bajo la autoridad de las Escrituras. Entonces, no vamos a imponer nuestra teología sobre la Biblia. Como usted dijo, tiene uno que permitirse creer en la Biblia y permitir que la Biblia nos imponga su verdad. Correcto, así es. Y lo que tratamos de hacer en este set de libros es que, no sé cómo decir esto, pero sencillamente no vamos a tener ninguna compasión
por las personas que tratan de torcer las Escrituras para que se ajusten a su propia agenda. Queremos ser servidores de la palabra. Entonces, si la Biblia dice en Génesis 1 que Dios creó los cielos y la tierra y luego hizo a Adán y a Eva, y no hay ninguna indicación en el idioma original, en hebreo o en inglés, en español, de que esto deba tomarse de otra manera, que no sea literal, nos vamos a adherir completamente a eso. Por eso va a encontrar que toda esta teología sistemática está completamente basada en las Escrituras, sin ninguna vergüenza, sin pedir disculpas, de forma sólida y bíblica. Sí, nosotros requerimos en el SRL que los estudiantes lean toda la Biblia, que estudien toda la Biblia. De lo contrario, será una teología académica o la Biblia un libro, como cualquier otro. Personas escribieron teologías sistemáticas, otros libros, pero esta nos está poniendo bajo la autoridad de la Biblia sobre el hecho de que somos realmente cristianos para poder seguirla. Pero también disfruto el hecho de que usted habla de estar sometido a la autoridad de la iglesia también. Ser personas que quieren estar con otros cristianos. Sí, así es. J.C. Ryle dijo que toda la Biblia entera, hace a un cristiano entero, completo. Por lo tanto, debemos estar sujetos a toda la Escritura y al mismo tiempo reconocemos que en 2000 años de historia de la Iglesia, el Espíritu Santo ha estado obrando, tanto a través de los errores, de las polémicas, de las disputas entre teólogos. El Espíritu Santo ha estado obrando en la Iglesia para ayudar a dilucidar las doctrinas de la Biblia. Por tanto, la teología sistemática reformada básicamente no es solo un asunto de Dios, la Biblia y yo, sino también es un asunto de la Iglesia. ¿Qué ha dicho la Iglesia y cómo ha guiado el Espíritu Santo a la Iglesia? ¿Y en qué áreas la Iglesia ha estado bien o ha estado mal de acuerdo a la Biblia? Por tanto, al hacer teología sistemática, también debes preocuparte por toda la historia de la Iglesia e interactuar con las voces principales en la historia de la Iglesia, tanto las sanas como las no saludables que se desviaron de las Escrituras. Estamos muy emocionados por el hecho de que su primer principio es Dios. Porque si nosotros no conocemos a Dios realmente, no podremos adorarlo, no podremos creer en Él y realmente no podremos exaltarlo y glorificarle. Así es correcto. Así que una buena parte del volumen 1, que ahora está disponible en español, trata de los atributos de Dios y el carácter de Dios, la Trinidad de Dios, la obra de predestinación de Dios. Estas son doctrinas principales. Y si entendemos incorrectamente la doctrina de Dios, inventando a un Dios de acuerdo a la imagen del hombre en lugar de la revelación de Dios, por supuesto, no tendremos cristianismo en absoluto. Por tanto, tenemos cientos de páginas aquí sobre los atributos de Dios. Creemos que es muy, muy importante para todo cristiano, pero especialmente para los estudiantes de teología. Hay que tener una comprensión maravillosa de Dios sobre quién es Él. Pero este libro realmente está dirigido al público en general. Me gusta animar a toda América Latina, a aquellos que nos están escuchando, que nos están viendo. Imagino que son miles quienes van a escuchar su conferencia y se van a emocionar y van a conseguir este libro porque es como una teología que ellos pueden tocar, disfrutar y poner en acción justo ahora. Sí, de hecho, se me acercó un hombre el otro día, profesor de un colegio de bachillerato, dijo que estaba usando el volumen 1 como su texto principal para enseñar teología en una escuela cristiana a estudiantes de grado 11. Eso me emocionó mucho. Me dijo que estaban utilizando las palabras más difíciles, pero que los chicos podían entenderlas porque las explicamos.
y que simplemente reforzaba lo que leían, y eso me pareció muy alentador. Y la mejor manera de leer un libro como de este tamaño, por supuesto, es leer fragmentos. Es decir, usted puede leerlo como un devocional diario, 4 o 5 páginas al día, porque tiene un sabor devocional. También puede leer un volumen, de hecho, en un año. Cada día lee una pequeña parte de 4 o 5 páginas. Después de 3 o 4 días va a terminar el capítulo, o en 5 días, y aproximadamente un capítulo por semana. Esa es una forma de leerlo. La otra es que si tiene suficiente tiempo, puede leer un capítulo al día, o tal vez 2 por semana, pero no se desconcierte por el tamaño del libro. Solo persevere. Algunas personas se han acercado y nos han dicho que cuando miraron el libro dijeron, no, nunca voy a terminarlo, es demasiado grande. Nosotros tratamos de no ser repetitivos en este libro. No solo lo estamos llenando de palabras, lo vamos a llevar de doctrina a doctrina, con este enfoque quíntuple, que dice la Biblia, historia de la iglesia, experiencia, práctica y doxología, porque queremos que al final de cada capítulo, usted alabe a Dios, diciendo, ¿qué Biblia tan maravillosa tenemos que nos da tantas verdades? Realmente creo que este libro nos hace humildes a los hombres y exalta la gloria de Dios. Estamos emocionados, Dr. Vicky, de que usted enseñó un curso sobre este libro de teología sistemática, por lo menos el primer volumen. Y estamos alentando a la gente en América Latina, no solo a los seminaristas, quienes van a estar expuestos a este curso, pero también a todos los que nos escuchan, para que tomen este curso. ¿Se va a doblar al español? Dr. Vicky, usted va a estar hablando en español aquí en América Latina. Pero como dice el Dr. Vicky, no es un asunto meramente académico. Está presentado casi como un devocional que lo llevará directamente a la Biblia y a conocer más sobre Dios. Estoy seguro de que hay mucha Biblia en estos volúmenes. Sí, así es. El volumen 1 es en realidad 2 cursos. El primer curso es revelación, las primeras cosas, cómo hacemos teología y cómo nos habla Dios a través de la palabra. Es la doctrina de la Biblia, la doctrina de la palabra, la inspiración, la autoridad de la palabra, lo que entendemos por suficiencia de la palabra. Eso es un curso en sí mismo. La segunda mitad del libro es un curso sobre Dios. Así que está todo el set de libros, los 4 volúmenes. Usted tendrá 7 cursos: revelación, Dios, hombre, Cristo, salvación, la iglesia y las últimas cosas. Son 7 cursos diferentes que enseñamos aquí en el seminario. Esto es realmente como ir al seminario, pero con tu corazón y con tus manos. Así es, correcto, ese es el objetivo. Y es la forma en que trato de enseñar todos mis cursos: homilética, teología pastoral, liderazgo. Trato de entretejerlos todos con este modelo de cabeza, corazón y manos, porque está ministrando al hombre completo. Cada curso es experiencial, práctico, además de académico. Obviamente, para los pastores, incluso para los que no están en el seminario, este es un libro esencial que deben tener, porque los va a impulsar a convertirse en mejores predicadores. Estamos obligados a conocer a Dios y hablar. Esa es otra forma de usar esos libros, como una herramienta de referencia. Como pastor, si eres pastor o maestro de escuela dominical, digamos que el próximo domingo va a dar una enseñanza sobre la intercesión de Cristo. Bueno, simplemente busca en el índice, encuentra el capítulo sobre la intercesión de Cristo y lo lee. Y nosotros pensamos como autores que le estamos brindando mucho material.
buen material, edificante, que puede ayudar a los laicos. Y así está destinado a ser una herramienta de referencia para pastores también. Wow, doctor Vicky, por el bien de clarificar, Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7, que usted abordó en su conferencia, muchas personas académicas, intelectuales y llamados sabios, a veces hablan con los cristianos y tratan de humillarlos con sabiduría de hombres como Descartes, Hume, Kant, Kierkegaard y todos esos filósofos. ¿Podría usted compartir con nosotros un poco cómo ve el poder de conocer a Dios haciendo tremendos agujeros en estas teorías y sabiduría humana? Por supuesto. Mire, depende de lo que usted quiera como fundamento de su vida. Si usted va a decir, voy a tratar de resolver todo, y la Biblia simplemente es tangencial para usted, va a estar un poco marginada, echada a un lado, entonces va a terminar dándole vueltas a las cosas en su propia mente, y su propia mente va a inventar ideas que no están basadas en la palabra de Dios, y se va a ir por la tangente, y toda tu filosofía subyacente tenderá a ser anti-Dios, será filosófica, pero sin un fundamento teológico. La filosofía debe ser una herramienta para la teología debe estar cimentada en la palabra de Dios, y la filosofía también. Entonces, lo que Pablo dice en Colosenses 2 es que si recibimos a Jesús y caminamos en Él, y estamos arraigados en Él, edificados en Él y establecidos en la fe en Él, como se nos ha enseñado, vamos a abundar en acción de gracias en Él. Entonces, tendremos un fundamento que nos evita ser estropeados por filosofías vanas y las tradiciones de meros hombres, los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Por tanto, Pablo establece esta vida experiencial de estar cimentados en Cristo, en la palabra, en contra de un tipo de filosofía mundana que pone la razón en el trono, en lugar de poner a las Escrituras en el trono. Y eso es lo que debemos evitar. No es que el cristianismo no sea razonable, la Biblia siempre es razonable, pero la Biblia trasciende a la razón por la fe, y nos aferramos a Cristo y a esa relación personal con Cristo, a lo que Él ha hecho por nosotros. Como ven, el Espíritu usa esto para iluminarnos en las verdades que están en la Biblia. Por tanto, recuerdo cuando estaba en la universidad, por ejemplo, en mi juventud tuve un profesor que estaba usando todo tipo de conceptos filosóficos, enseñando cosas que eran contrarias a la Biblia. Intelectualmente, este hombre me superaba, pero me molestaba y me sentía incómodo. Sabía que estaba diciendo cosas que no eran ciertas. Pero cuando comencé a investigar la Biblia, me convencí más de que este hombre estaba en un error grave. Traté de ir a él y corregirlo. Pero este hombre siempre podía argumentarme, debatirme, porque sabía mucho, había estudiado durante muchos años. Pero profundo en mi conciencia, sabía que él estaba equivocado. Luego me familiaricé con algunos otros libros que refutan su filosofía en particular, y todo tuvo más sentido para mí, pero esa es la belleza de ser cristiano. El Espíritu Santo nos guía y nos ilumina y nos dirige. Tenemos como unas antenas espirituales que salen de nosotros, y cuando escuchamos un error grave, podemos decir eso no está basado en las Escrituras. Por eso Pablo dice aquí, cuidado con estas falsas filosofías no cimentadas en la palabra, porque nos llevarán por mal camino. Sigan arraigados en Cristo, edificados en Él, cimentados en Él, caminando en Él y establecidos en Él. Y esos libros, por la gracia de Dios,
Espero que les puedan ayudar a esto. Nosotros evitamos toda tradición vana de los hombres. Esos libros están basados en la palabra de Dios. Estamos muy emocionados de tener estos libros en español. Esto es como oro. Espero que millones se sintonicen y puedan encontrar este libro. Aquí en el SRL, si alguien no puede encontrar el libro, puede consultar nuestra página web y podemos ayudarle. Veremos cómo podemos guiarlo para que pueda adquirir, conseguir este libro y ponerlo en sus manos. Obviamente, lo que usted está diciendo es que si tienen los principios básicos de la Biblia y tienen este conocimiento de Dios, nadie los va a engañar con filosofías, porque los filósofos están haciendo las mismas preguntas que cualquier cristiano se hace. ¿Cuál es la verdad? ¿De dónde venimos? ¿Qué estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos? Y estoy seguro de que ningún filósofo puede dar esa respuesta sin la Biblia. Así es, sin duda. Doctor Vicky, muchas gracias por estar con nosotros. Quiero ahora invitar a toda nuestra audiencia en América Latina a que esté conectado para que pueda observar la conferencia que enseñó el Dr. Vicky sobre su primer volumen, que pronto estará en sus manos. Dr. Vicky, por favor, ¿puede orar para terminar? Sin duda, gracias. Gran Dios del cielo, estamos tan agradecidos de poder conectarnos con el SRL a través de este medio de comunicación virtual. Oramos por cada estudiante en los diferentes países donde se encuentran, y que esta conferencia que ellos van a observar y esta entrevista sea de bendición para ellos. Que descanse tu bendición sobre todo esto, y que las conferencias que se organizan por el SRL tengan tu bendición. Oro, Señor, para que todo sea para tu gloria y para la maduración de tu pueblo y de los estudiantes, y para la salvación de los perdidos también. Señor, por favor, haznos personas piadosas, conformes a la imagen de Jesucristo, atados a la palabra, personas que puedan experimentar lo que significa tener fe en Cristo, cimentados y arraigados en Él, edificados en Él, viviendo en Él, a través de Él, por Él y para Él. Solo Cristo, a ti sea la gloria, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, toda la audiencia en Latinoamérica, disfruten la siguiente conferencia por parte del Dr. Joel Vicky, el autor de este magnífico libro que muy pronto van a tener en sus manos. Gracias, Dr. Vicky. Buenas noches. Buenas noches. Estoy muy agradecido de estar con ustedes nuevamente. Amo el SRL y todo el trabajo que se está haciendo con tantos miles de hombres en diferentes áreas, hombres capacitándose para el ministerio, algunos en el ministerio, y oro para que Dios los bendiga y bendiga su ministerio abundantemente, que les dé muchas almas y que los use para la maduración de los santos y la gloria de su gran y santo nombre. Me siento honrado y humilde de estar con ustedes nuevamente. Oro para que Dios bendiga esta conferencia, que está relacionada con la publicación del volumen 1 de mi Teología Sistemática Reformada, en español, de la cual soy coautor con Paul Smalley. Él ha tomado mis notas
que he estado usando en conferencias durante más de 30 años. Las ha actualizado, ha puesto notas al pie de página y agregado otras. Y por eso es un coautor legítimo conmigo, lo cual es maravilloso. Por cierto, siempre quise escribir una teología sistemática desde que era joven. Siempre he sentido que mi corazón estaba conectado con la buena teología. Y realmente nunca imaginé, cuando tenía 20 o 30 años, de que llegaría el día en que realmente lo lograría. Y no creo que hubiese podido sin la ayuda de Paul. Por tanto, estoy muy agradecido con Paul Smalley por ser coautor de este libro conmigo. El volumen 1, 2 y 3 ya están disponibles en inglés. El volumen 1, que ya está en español, trata de la revelación de Dios y de Dios mismo. El volumen 2 trata de la doctrina del hombre y de Cristo, y el volumen 3 trata el tema del Espíritu Santo y la doctrina de la salvación. El volumen 4, en el que llevamos unas 3/4 partes del camino terminadas, por lo que probablemente saldrá en unos 18 meses. Este volumen trata de la doctrina de la Iglesia y la doctrina de los últimos tiempos. Por tanto, estamos trabajando en esta sección ahora acerca de los últimos tiempos. Oro para que todo este set esté muy pronto disponible en español. Pero estoy emocionado, muy emocionado, de que el volumen 1 ya esté publicado. Y pensé que esta era la mejor manera de presentarlo, haciendo una conferencia y poder mirar el panorama completo, haciéndonos la pregunta, ¿cuáles son las dinámicas espirituales que necesitamos como ministros para hacer teología? O como estudiantes de teología, para hacer tanto teología para nosotros mismos, para el pueblo o para la Iglesia de Jesucristo en general. Por tanto, es lo que quiero hacer en esta breve conferencia. Vamos a leer Colosenses 2, 6 al 8 y luego iniciaremos con una breve oración. Colosenses 2, 6 dice la palabra: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Vamos a orar para comenzar. Señor y Dios, te agradecemos por el SRL y por todo el entrenamiento que se está llevando a cabo en los países de habla hispana. Hombres preparados para el ministerio sagrado. Oramos para que esta teología sistemática reformada, en primer lugar, pueda satisfacer esas necesidades y alimentar bien sus almas y mentes. Que tu bendición descanse sobre todos y sobre todos los estudiantes. Y en la medida que tratamos este tema tan relevante para la obra, hoy oramos para que la dinámica espiritual para hacer teología, ya sea en privado, en nuestras familias o de manera pública en las iglesias, que estas dinámicas espirituales puedan operar en nuestras vidas. Así que ayúdanos, Señor, en esta conferencia y bendícenos con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. J.I. Packer dijo que toda la teología es también espiritualidad. Verán, un seminario es un lugar maravilloso para aprender teología, pero la palabra seminario y la palabra cementerio, por lo menos en inglés, son muy similares. Y a veces la gente las confunde, dicen como cementerio reformado puritano en lugar de seminario. Porque, verán, en un seminario, nuestra teología puede ser enterrada rápidamente en términos de su espiritualidad. Pero en realidad, lo que queremos hacer en un seminario
es que esta teología cobre vida, que nuestra teología tenga espiritualidad y que no entierre su pasión y celo por Dios, más bien que en verdad despierte esa pasión y ese celo por Dios. Por tanto, esto es tanto una oportunidad como un peligro, hacer teología. Si lo haces únicamente por el motivo del método académico, la metodología que necesitas, por supuesto, que es necesaria, entonces tu espiritualidad puede ser enterrada. Así que quiero que veamos hoy 10 cosas involucradas en la disciplina de la teología, para que esa teología pueda ser espiritual. Por tanto, el título, Dinámicas espirituales para hacer teología. Dinámicas espirituales para hacer teología. Voy a decirles esas 10 cosas. Número 1. Sé un discípulo de Cristo. No puedes hacer teología sin ser un discípulo de Cristo. Puedes fingirlo. Pero un discípulo, según la palabra griega, es un estudiante, un aprendiz, uno que es enseñado no solo en la mente, sino en el corazón y en la totalidad del ser y los afectos. Uno que se transforma para ser un verdadero aprendiz. El término discípulo implica un apego personal al objeto de adoración, que como cristianos, por supuesto, es Jesucristo, y esto le da forma a la vida entera. Es un compromiso con una vida formada bajo la influencia de nuestro Maestro. Por eso Jesús dijo, quien no lleve su cruz y venga en pos de mí no puede ser mi discípulo. Así que si aspiras a ser un teólogo o afirmas serlo, debes ahora preguntarte en primer lugar, ¿soy un fiel seguidor de Jesús? ¿Soy un discípulo dispuesto a ser enseñado, dispuesto a tomar mi cruz y a negarme a mí mismo para dar mi vida entera para servir a este glorioso Maestro? Número 2. Si vamos a tener una disciplina de teología que es de naturaleza espiritual, necesitamos depender de la obra mediadora de Cristo. Eso es lo que encontramos en Colosenses 2, 6 al 8. Como ven, no nos apoyamos en filosofía ni en vanas sutilezas. Más bien, necesitas andar en Cristo, estar arraigado en Él y edificado sobre Él y en su obra mediadora, que puedas hallar tu vida en Él, perdón en Él, y que tus oraciones estén basadas en su intercesión. Las enseñanzas humanas nos engañan en la medida en que nos distraen de Jesucristo. Pero la verdadera enseñanza bíblica y piadosa, la verdadera teología, que es el estudio de Dios, teos y logos, el estudio de Dios, esa verdadera teología significa que confiamos en Dios a través de nuestro mediador Jesucristo y que nos esforzamos por vivir de Él, quien suple nuestras necesidades, como nuestro profeta, maestro y sacerdote, intercesor y sacrificio, rey y gobernante. Así que el trabajo de un verdadero teólogo es un ejercicio de fe en Cristo. Y eso es porque toda la vida trata de Cristo y sobre su obra salvadora. Y eso es lo que perdieron los fariseos. Ellos perdieron a Cristo como la luz del mundo. No dependieron de Él para enseñarles y guiarles en su palabra y su espíritu. Pero debido a todos los poderes del mal y el engaño de Satanás, eso significa que es por esa misma razón por la que Cristo es el centro de toda la teología, porque la teología es una obra de guerra espiritual.
Nosotros, como teólogos, no tenemos el poder para hacer esa obra en nosotros mismos. Debemos sacar nuestra fuerza de nuestro Rey para proclamar poderosamente su palabra y empuñar su palabra teológicamente, espiritualmente, como una espada del Espíritu, y así vencer al engañador. Nosotros, por tanto, como teólogos, no somos más que pecadores culpables que recibimos la gracia de servir a Dios por la fe en el gran sumo sacerdote que se ofreció por nosotros y ahora se sienta a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Nuestra teología, por lo tanto, se vuelve personal en Jesucristo. Estamos decididos a no conocer nada, como dijo Pablo, excepto Cristo y a este crucificado. Y entendemos a Martín Lutero cuando dijo, la única persona digna de ser llamada teólogo es el que ve la gloria de Dios a través del sufrimiento en la cruz, porque la verdadera teología y el reconocimiento de Dios están en el Cristo crucificado. Así que la teología se convierte en un aspecto de lo que significa vivir por fe en el Hijo de Dios que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Dinámica espiritual número 3. Busca la iluminación divina continuamente a través de la oración. La oración es fundamental, no solo para la preparación de un sermón, no solo cuando tengo que hacerlo públicamente, más bien la oración es fundamental para mi teología privada, mi teología en la familia y mi teología en la Iglesia de Jesucristo. La oración es necesaria también para orar en contra de mi vieja naturaleza, por así decirlo, cuando hago teología, porque mi orgullo intelectual y mi autosuficiencia pueden amenazar continuamente con distorsionar mi teología. Así que tenemos que combatir esta tendencia de orgullo, orando humildemente siempre por la iluminación del Espíritu. Juan Calvino dijo, deben despojarse de todo orgullo y anhelar comprensión a la diestra de Dios, reconociéndose incapaces de aspirar a una altura tan alta como para juzgar correctamente las obras de Dios y sacar provecho de ellas, hasta que os haya dado sabiduría celestial. Es posible que siendo ciegos no podamos ver nada en absoluto hasta que nos haya abierto los ojos y seamos guiados y gobernados por esta revelación del Espíritu Santo. Así que el remedio, dice Calvino, está a la mano, en la palabra de Dios, dependiendo del Espíritu de Dios, siempre y cuando no rechacemos, debido a confiar en nuestra propia sabiduría, la iluminación misericordiosa que se nos ofrece en la Biblia, en el Evangelio, en Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Por tanto, debemos orar constantemente por la iluminación divina cuando hacemos teología correctamente, como teólogos espirituales. Número 4. Dinámica espiritual número 4. Estudia la palabra de Dios con temblor. Con temblor. Pero miraré a aquel, dice el Señor, que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Verán, la Biblia está escrita en lenguaje humano, pero nunca debemos tratarla como palabra de hombres, sino como la verdadera palabra de Dios. Primera los Tesalonicenses 2:13 dice, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Verán, los teólogos destrozan la Biblia cuando desprecian las doctrinas con las que no están de acuerdo. Como teólogo, tú no te sientas a juzgar la Biblia te juzga a ti y tú te sometes a ella en su totalidad. Dios promete misericordia a los que temen su palabra. Así que con mansedumbre, dice Santiago 1:21, y con humildad, dice el Salmo 25, recibimos la palabra de Dios, con temor y temblor. Entonces, la palabra de Dios, para un teólogo espiritual,
está llena de realidades que nos humillan en su grandeza, para que nosotros recordemos que Dios siempre está presente con nosotros en nuestros estudios teológicos. Él nunca está ausente. Y por lo tanto siempre estamos estudiando, por así decirlo, en la misma presencia de Dios. Y eso va a llevarse nuestro espíritu secular. Yo recuerdo a Robert Murray McCheyne decir, ¿cómo cambiarían tus oraciones si supieras que Jesús estuviera justo a tu lado cuando oras? Y él dijo, bueno, así es como debe ser, porque esa es la verdad. Él está a tu lado mientras oras. Y pienso que lo mismo es cierto en teología. Nosotros nos asombramos, sin importar cuánto tiempo, cuántas décadas hemos estudiado estas verdades. Nos paramos en asombro ante estas verdades, porque representan a Dios mismo y las estamos estudiando en la misma presencia del Altísimo. Cuando estudiamos la Biblia, no solo nos está mirando Dios y escuchando, sino que nos está hablando y debemos escucharlo como teólogos. John Bunyan obtuvo estas observaciones de las Escrituras y dijo, la palabra del rey es como el rugido de un león. Cuando habla un rey hay poder. Entonces el gran Dios rugirá desde Sión y pronunciará su voz desde Jerusalén, cuya voz estremecerá no solo la tierra, sino también el cielo. La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es plena de majestad. Es a través de la palabra. Así que temblamos ante la palabra en y a través de Jesucristo. Número 5. Somete tu mente a la palabra autoritativa de Dios. Somete tu mente a la palabra autoritativa de Dios. Cuando temblamos ante la palabra de Dios, lo hacemos porque esa palabra es verdadera y sabemos que esa palabra requiere nuestra lealtad total. Pablo dice en Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Así que nos aferramos, Tito 1:9, palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Y Malaquías 2:6 y 7 dice que la ley de la verdad estaba en su boca de un profeta, y deberíamos decir eso de todo teólogo también. La ley de verdad estuvo en su boca, por cuanto es mensajero de Jehová de los ejércitos. Por tanto, el teólogo espiritual concuerda de todo corazón con David en el Salmo 19. La ley del Señor es perfecta, testimonio del Señor es fiel, los estatutos del Señor son rectos, el mandamiento del Señor es puro, el temor del Señor es limpio, los juicios del Señor son todos justos. Por eso hacemos nuestra teología como creyentes de la verdad de la Biblia y sometemos todo a esa verdad. Y decimos como Charles Spurgeon, ninguna mezcla de error contamina la Biblia, ninguna mancha de contaminación, ningún pecado, ninguna mancha de pecado la contamina. No nos atrevemos a hacer teología, entonces, sujetando a Dios a nuestras mentes finitas y caídas, pero hacemos teología sujetando nuestras mentes y almas y nosotros mismos a la santa palabra de Dios. Dinámica espiritual número 6. Soporta el sufrimiento por la palabra de Dios. La vocación de un teólogo es en realidad un llamado al sufrimiento. Pablo le encarga a Timoteo a entrenar hombres fieles que sean capaces de soportar, sufrir penalidades como soldados de Jesucristo. Ustedes saben que los falsos maestros luchan contra la verdad. La gente pecaminosa esclavizada por el amor propio, con formas externas de religión, supongo, pero rechazan la verdad en su poder que consume la vida. Y así, en este clima, con el tipo de corazones que tenemos naturalmente, vivir piadosamente implicará sufrimiento. Santiago lo dice de esta manera:
Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. Los fieles maestros de la palabra de Dios soportarán la peor parte de hostilidad del hombre hacia Dios. Los incrédulos no soportarán la sana doctrina. Como embajadores de Cristo, caminamos como extranjeros en esta tierra. Nuestra teología puede costarnos la calumnia de las élites intelectuales de nuestra época, perder amigos. Los líderes en nuestras comunidades se nos opondrán, pero lo aceptamos. Porque decimos, como el salmista, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Dinámica espiritual número 7. Cultiva un apetito espiritual por la palabra de Dios. Pablo, en su discurso de despedida a los ancianos de Éfeso, dijo: hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Así que en medio de todas las pruebas y tentaciones, y Pablo tuvo muchas, Él los insta a aferrarse a Dios en su palabra, porque Él es el medio para fortalecer sus almas y llevarlos a la gloria. En la Biblia de Ginebra de 1599, en el prefacio que trata de la palabra de Dios, dice: aquí está el manantial donde fluyen las aguas para apagar nuestro calor del pecado. Aquí está el árbol donde crece la verdad para guiar nuestras vidas en él. Aquí está el juez que detiene la lucha cuando los planes de los hombres fracasan. Aquí está el pan que alimenta la vida que la muerte no puede asaltar. Ama la palabra. Solo ama la palabra. Cultiva en tu corazón esa actitud del Salmo 119, 131. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Anhela la palabra de Dios, como los bebés anhelan la leche. Primera de Pedro 2:2. Deleítate en la palabra, como tu boca se deleita en la dulce miel. Salmo 19. Atesora la palabra más que 1000 monedas de oro. Salmo 119. Búscala como lo harías con tesoros enterrados. Proverbios 2:4. Sabemos que no podemos plantar un amor por la palabra de Dios en nosotros mismos. Eso lo hace Dios. Pero cuando eres un verdadero teólogo espiritual, desprecias el profesionalismo teológico. No ves la Biblia como una mera herramienta de tu oficio. Las herramientas pueden ser reemplazadas. Un teólogo entra en un lugar peligroso cuando se deleita en leer las palabras de meros hombres. Pero si ves la Biblia como la palabra de Dios, entonces es tu vida. No solo es una caja de herramientas, es tu corazón. Y está expuesto tu mente, tus afectos, todo de ti está involucrado en hacer esta teología. Número 8. Sigue una teología sana a través de una vida obediente de amor. Una vida obediente de amor. Ninguna teología puede ser agradable a Dios que no respire un espíritu de santidad y amor. Pablo nos advierte que el conocimiento infla, pero la caridad edifica. Una persona con una mente grande, pero un corazón marchito, eso es una perfecta receta para la hipocresía. El conocimiento sin amor puede apoderarse de una verdad bíblica, incluso una verdad fundamental como el monoteísmo, y usarla para construir una perspectiva distorsionada y dañina que se convierte en una piedra de tropiezo para las personas. Eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios 8. Podemos hacer mucha teología y perder nuestro primer amor y ser destructivos. Así que los teólogos deben cuidarse de ser oidores y no hacedores de la palabra. Santiago 1, 22 al 25. Samuel Miller dijo que los hombres pueden retener la verdad con precisión inteligente y contentarse con ella con fervor sin someterse a su poder. La teología sin aplicación es como un caballo sin piernas. Separar la piedad de la teología es infligir una herida fatal a nuestra doctrina.
porque los corazones falsos van a añorar la falsa enseñanza. Charles Hodge dijo que si la heterodoxia es la consecuencia y no la causa de la pérdida de la piedad, entonces guarden sus corazones con toda diligencia, porque allí están los problemas de la vida. Para la santidad, porque la santidad es esencial para el conocimiento correcto de las cosas divinas. Para parafrasear a Kelly Kapek, la teología debe estar centrada en Dios y, sin embargo, ser sensible al hombre, porque las revelaciones divinas de la Biblia siempre están entretejidas con preocupaciones por respuestas humanas. Es una visión falsa de Dios el negar sus tiernas misericordias. Jonathan Edwards dijo, practica de acuerdo a los conocimientos que tengas. Esta será la manera de saber más. Número 9. Sé un miembro fiel de una iglesia fiel. El teólogo cristiano nunca debe buscar caminar solo. Nunca es una torre de marfil. El consejo apostólico para el siervo del Señor es huir de las lujurias y seguir la justicia, la fe, la bondad, la paz con aquellos que invocan al Señor con puro corazón. Así como Pablo escribe a cada miembro del cuerpo de Cristo, así le decimos a sus maestros. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no te necesito. La regla de Dios para el crecimiento teológico es, anda con sabios, y el que anda con sabios será sabio. La iglesia necesita buenos teólogos, pero los buenos teólogos también necesitan una buena iglesia. John Owen dijo, además de sus estudios, que el estudiante mantenga una conexión regular y piadosa con aquellos que practican la santidad y la religión verdadera, como lo demuestran los estándares del Evangelio. Owen citó a Riley. Dijo, si alguien tratara de quitar la comunión de los santos del credo de los apóstoles, una multitud de líderes de la iglesia lo atacarían. Sin embargo, cuán pocos de ellos tienen la más remota noción de lo que es esa comunión y mucho menos la practican. Un gran teólogo tiene un pie en la palabra y el otro tiene momentos preciosos escribiendo las verdades de la palabra de Dios. Pero también valora el tiempo con el pueblo de Dios y busca tener comunión con ellos con respecto a esa palabra para agudizar su propio pensamiento, no solo para transformar su vida, sino la de otros. De modo que un teólogo piadoso y santo es aquel que se esfuerza por tener amigos santos, que son más santos que él, para él ser más santo al hacer su teología. Debemos recordar que la fidelidad a la palabra de Dios, la sana teología, es un proyecto comunitario. La iglesia del Dios viviente, 1 Timoteo 3:15, columna y baluarte de la verdad. Así que no perjudiquemos nuestra teología, haciéndola en un espíritu o estado de independencia. Más bien, sometiéndonos a la iglesia, a sus ancianos, agradeciendo a Dios por cómo nos protege con sus confesiones y consejo. Y finalmente, número 10, para ser un teólogo espiritual, es decir, tener una dinámica espiritual para hacer teología, necesitamos usar la teología como combustible para la alabanza. Combustible para la alabanza. El teólogo debe buscar la gloria de Dios y la alabanza de Dios, también como su fin supremo al hacer toda teología. El Salmo 119:171 dice, mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Y el verso 164, 7 veces al día te alabo por causa de tus justos juicios. Nuestros estudios deberían movernos regularmente a alabar al Señor. Es por eso que Paul y yo en nuestra teología sistemática reformada terminamos cada capítulo con un poema o un himno, porque queremos que cada doctrina que lleve a nuestro lector a terminar en doxología para alabar al Dios viviente. Nuestra teología entonces debería ser una especie de doxología que dilucida las glorias de nuestro Señor y Salvador.
Hermann Witsius, por ejemplo, vio esto como la tarea más importante de un teólogo. Él dice, por teólogo me refiero a uno que, imbuido del conocimiento sustancial de las cosas divinas derivadas de la enseñanza del mismo Dios, declara y exalta, no solo con palabras, sino con todo el curso de su vida, las maravillosas excelencias de Dios, y así las vive enteramente para su gloria. Eso es un verdadero teólogo. El que usa todos sus estudios para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y como vemos en los Salmos, la mejor teología es un canto de adoración. Y la mejor adoración está llena de teología. Oremos. Dios misericordioso, que esto sea cierto en nuestras vidas, que nuestra teología sea como un canto de adoración, y que nuestra mejor adoración esté llena de teología, para que te rindamos toda la alabanza y todo el honor y toda la gloria por todas las cosas, y clamar, así como Pablo, porque de Él, por Él y para Él, el Dios Trino, son todas las cosas, a Él sea la gloria y el honor y la adoración. Ayúdanos a entregarnos a tu justicia, ayúdanos a estar contigo y en toda la teología que hacemos, que podamos tener una dinámica espiritual y que todo lo que escribimos y hablamos, incluso lo que pensamos, oh Dios, enséñanos por tu Santo Espíritu a ser verdaderos teólogos, que te glorifiquen y te disfruten por siempre. En el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos. Amén.